se empezó a colaborar entre ellos. Mi primer trabajo con Conavio, entonces un particular gusto de estar acá con ustedes y de ver muchos colegas aquí presentes. Y insistir en esta parte de que efectivamente yo lo vi ahí en Conavio. Yo cuando estuve en Conavio era el único abogado. Ahora ya hay más abogados y la interacción es mucho más fluida, pero en ese momento era el único. Entonces aprendí mucho, no sé por qué usted Jerry por ahí, las preguntas que le hacía muy básicas y poder hacer esas preguntas era lo que a ellas les daba también Jorge Larson, les daba la oportunidad y la confianza de hacerme preguntas a mí también igualmente sencillas en la parte de derecho. Entonces esa interacción es súper importante. Espero que también les haya servido a ellos como me sirvió a mí. El seminario es la idea que está atrás de todo esto. Bueno, de estructura, las asociaciones civiles, hablar un poquito de ellas que son, nada más, súper introductorio. Los requisitos que existen para promover acciones colectivas respecto a las asociaciones. Hablar un poco del acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, que en realidad desde el punto ya fue abordado por algunos de los ponentes, por el ministro en particular. Hablar un poco del fondo de recursos provenientes de acciones difusas, que es otro elemento que también se escribió brevemente en algunas de las exposiciones anteriores. Y después hacer la reflexión final de cuál es la importancia de que una se involucre en la defensa del medio ambiente a través de las acciones colectivas. Entonces es bastante breve, sencilla, está pensada así también porque es al final. ¿Qué es una asociación civil? Bueno, hay varias formas, es una persona moral, hay que empezar por ahí. Es una de las personas físicas, como nosotros, y las personas morales, aquellas entes que el derecho reconoce como que tienen una personalidad jurídica distinta a la que tienen sus miembros, personas físicas. Hay distintas formas de organizarse, hay asociaciones civiles, ACES, hay sociedad civil, que son las dos formas principales que están reguladas en el Código Civil. Y hay muchas otras, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pensar que las empresas son SA. Entonces hay una variedad, que están reguladas por otro norma, hay una variedad de formas de organizarse y de constituir una persona moral. Entonces acá estamos hablando de una en particular, que es una asociación civil, una C, que es un grupo de individuos que se reúne de manera no enteramente transitoria para la realización de un fin en común que no esté prohibido por la ley y que no sea con fines de lucro. El código habla específicamente de fin preponderantemente económico sin especulación comercial. Entonces, más o menos, para ponerlo un poco más sencillo, es sin fines de lucro. Una AC. Entonces, tiene que tener esta característica. No puede ser una SA legitimada. Luego, ¿cómo se constituye? Y esto es una súper simplificación, hay muchos más pasos administrativos y ante otras autoridades, pero básicamente cuando uno va a hablar de queremos hacer una asociación, los dos pasos básicos será ir con un notario para que la constituya y dos, inscribirla en el registro público de la propiedad, en el apartado de personas morales. Entonces, básicamente nada más para entender de qué tipo de persona estamos hablando cuando se dice que una C es la que puede iniciar una acción colectiva. Después, ¿cómo funciona una C? Y esto es nada más otra vez reglas muy generales, pero para entender que es una persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propio distinto de los integrantes. Entonces, eso significa, por ejemplo, lo del patrimonio, que si lo vemos desde ese punto de vista en el 4, dice el patrimonio de la AC solamente puede ser el que sea afectado en relaciones con terceros. Volviendo al 2, se requiere la concurrencia de voluntades de los asociados para cumplir con su objeto o fin. Requiere de esas personas físicas, requiere la voluntad de los miembros para poder funcionar. Luego, las AC se rigen por sus estatutos, los cuales se deben inscribir en el registro público. Entonces, eso es lo que dice que puede hacer la sociedad, es lo más importante. Y de los estatutos, lo más importante es el objeto social, y es algo que es uno de los requisitos que tenga ciertas características para iniciar las acciones colectivas. Luego, las AC actúan por medio de sus órganos, entonces las personas físicas constituyen órganos dentro de la misma AC. El órgano supremo es la Asamblea General, es la que toma las decisiones más importantes, por ejemplo, de disolver
la asociación, en fin. Y algo importante que viene a colación también, y puede ser una obviedad, pero viene a colación también con uno de los puntos que se ha discutido respecto al requisito que el Consejo de la Judicatura Federal está exigiendo, que es la reflexión de sola. Se requiere más de un asociado, y esto es, técnicamente se dice, no hay sociedades unimembres o asociaciones unimembres. No puedo yo ir y yo solito constituir con el notario una sociedad en la que, ¿cuáles son los miembros? Yo, nada más. Se requiere que sean dos, por lo menos. Pero ese es el mínimo. O sea, es un mínimo y no hay otro límite. Y esto viene a colación por el número 30 que decíamos que indebidamente, probablemente, se les está exigiendo a las AC en su constitución. Entonces, habiendo puesto estas ideas muy generales sobre las asociaciones civiles, es entrar a qué requisitos aplican a las ACs para que puedan iniciar una acción colectiva. Bueno, uno es estar, luego entonces lo que decíamos, establecida como asociación civil sin fines de lucro, haberse constituido al menos un año antes de presentar la acción colectiva, incluir en su objeto social, y esto es lo que les decía, es lo que aparece en los estatutos, es el, como si quiere ver uno también, es el acta constitutiva que le entrega uno al notario. Vienen ahí los estatutos, dentro de los estatutos de los primeros artículos suele ser el objeto social, y es donde dice a qué se va a dedicar la ACE. Entonces, dentro de ese objeto social tiene que venir explícitamente la promoción o defensa del medio ambiente. Luego, cumplir con los demás requisitos, esto es un grupo de requisitos establecidos en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Estos son requisitos para iniciar una acción colectiva. Hay otros requisitos, si volteamos a algunos de ellos, se van a empezar a repetir y van a empezar a hacer referencia unos a otros. ¿Qué incluye esos demás requisitos? El registro ante el Consejo de la Judicatura Federal, una serie de obligaciones continuas y una serie de obligaciones de la representación. El único que no voy a comentar ahora, porque no era propiamente de la ACE, sino de la representación de la misma, y que aplica además de la representación de otras colectividades, eran las obligaciones de representación, que entonces ya Fernando platicó un poco sobre que tiene que ser una representación adecuada y los criterios que están ahí para definirlo. Entonces yo voy a nada más ahorita entrar en los dentro de esos demás requisitos, cuáles son registro y obligaciones. Entonces están estos dos grupos. Dentro del grupo de registro, y aquí es donde les comentaba, empieza a haber unas referencias medio circulares, en el sentido de que tienen que presentarse los estatutos de la asociación y que cumplan los términos que se establecen correctos. Entonces ya una referencia a un dato circular. Tener al menos un año es una referencia circular. Acreditar que ha realizado actividades inherentes al cumplimiento de su objeto social, esto ya es hacia el futuro. Una vez que ya está registrada, esto se entiende más en el sentido de voy a revisar que en las renovaciones que se hagan anuales has cumplido con lo que dices que ahora te vas a dedicar. Entonces, ¿cómo opera esa renovación del registro? Se tiene que presentar un informe anual de operación en abril y se tiene que mantener actualizada la información del mismo. Hay creo que entro al trato en en un punto en particular, que es el siguiente. El registro es lo que decía, por ejemplo, si hablo uno del año, el año es tanto para registrarse como para iniciar una acción colectiva. Hay un artículo transitorio que dice que el año no aplicará sino hasta después de un año que haya entrado. Este requisito no se exigirá sino hasta después de un año de que entre en vigor estas reformas al Código de Procedimientos Civiles. Entonces, si este código entró en vigor en marzo, el 1 de marzo del 2012, estamos hablando que hasta el 1 de marzo del 2013 es que este requisito se les va a exigir se les debería exigir a las ACES para el registro exclusivamente. Pero para el momento que quieran iniciar una acción colectiva, ahí les van a pedir el año. Entonces es un tanto extraño, un tanto absurdo que se haya hecho de esta manera, que se haya repetido el requisito y hayan puesto una regla diferente.
Después, tenemos el grupo de obligaciones continuas, que son evitar que los asociados, socios o representantes estén en una situación de conflicto de interés. Y eso, bueno, es un concepto que más o menos todos deberíamos tener bastante claro, pero significa que si yo trabajo para la empresa que va a ser demandada, pues yo no puedo ser parte del ACE que va a ir a atacarlo. Eso es muy frontal, muy obvio. Puede haber unos escenarios un poco más sutiles, que haya trabajado yo antes para esa empresa. En fin, hay una serie de grados ahí. Y el criterio es solamente si hay conflicto de interés, más específicamente cómo se va a distinguir esos grados no está muy claro. Después, dedicarse a actividades compatibles con su objeto social, es algo que ya se retomaba en la parte de renovación, que efectivamente, y aquí es una parte, y se van reflejando en todo esto, ciertos visos de los temores de los que hablaban varios ponentes en la mañana, de tratar de que estas ACS, a las que se les va a dar una gran facultad de iniciar acciones colectivas que pueden tener un gran impacto, es el temor de que haya excesos, ¿no? Entonces, es asegurarte que si dices que te vas a constituir, y sobre todo con este propósito, como ya las hay, ¿no? O sea, ya veíamos acciones colectivas ACE, por ejemplo, es una ACE constituida específicamente para esto. Entonces, si ese va a ser el caso, que sí se dedican a eso y no se convierte en una figura que después puede usar para otro fin. Y por último, bueno, conducirse con diligencia, probidad y con estricto apego a la ley. De nuevo, los criterios de cómo no es diligente, pues eso no está muy claro. Cómo no hay probidad, tampoco. Estricto apego a la ley, sí está un poco más claro. Y bueno, esos son los requisitos que debe cumplir una C. Les explicaba tanto para hacer el registro como para iniciar una acción colectiva. Después, la reflexión sobre el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, que ya mencionaba el ministro, viene a colación no solamente porque establece la manera en cómo se va a llevar a cabo ese registro y cómo se va a operar el fondo. Eso sería una parte institucional, operativa, que sí podría venir a colación, mencionarla en el seminario, pero que sobre todo está incluida porque tiene un problema y ha sido materia de una controversia que, como ya platicaba el ministro, subió a la Suprema Corte. Entonces, ¿cómo se registra? Entonces, el contexto general puede ser vía electrónica o en el edificio sede, físicamente llevar los papeles. Se tiene que acreditar el año de constitución, aquí es donde les decía que está suspendido este requisito para efectos del registro exclusivamente. Se tiene que llenar una solicitud, hay unos presentar los estatutos sociales, estos son los anexos, el acta constitutiva, la cédula fiscal y el poder general. Entonces también con Hacienda, que quede claro las facultades que va a tener los representantes de la asociación, y estar conformada por al menos 30 miembros. Ahorita voy a volver a un punto de ellos. ¿Cómo se ve la parte del registro electrónico? Y posiblemente esta va a ser la forma normal de registrar las asociaciones. Si bien se puede por vía física ir a acudir a la sede, normal pues es esperar que todo se canalice vía registro electrónico. Entonces el Consejo de la Judicatura Federal ya tiene operando esta parte de este portal. Acá está la dirección, pero es fácil entrar al Consejo de Salud General, después a servicios, y ahí aparece la liga. Entonces aquí viene una normativa que no funciona, de hecho viene un tutorial, aquí invita el video y viene un consulta. Y si uno quiere buscar actualmente cuáles son las que están, las que aparecen en el registro, tenemos solamente estas. Y aquí vamos a ver que hay distintos estatus. Por ejemplo, alguien metió la solicitud, se le pidió información y no tiene en general un estatus definido. Hay otros que se metió como la defensa de los consumidores está autorizada, solamente hay dos que aparecen autorizadas y otras que solamente aparecen registradas. Pues ahí empieza a haber también otros estatus que no necesariamente estaban distinguidos en el texto del acuerdo, pero que son necesarios para operar, ¿no? Entonces tú presentas la información, estás registrada, pero tienes que ser autorizada. Esto pasa por una revisión. Son pocas. Esta es una de las conclusiones. Esto es muy nuevo, esto estuvo empezando, pero es una herramienta electrónica que posiblemente va a ser la forma de operar normalmente. Entonces, volviendo a los requisitos, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que dice que esté conformada, ninguno de los otros es problemático, sino que diga que
se tiene que por lo menos un mínimo de 30 miembros. Entonces, eso es un problema. ¿De dónde surge este problema? Bueno, tenemos que en las reformas, el código lo que dice actualmente es, por un lado, en un artículo, el 619, dice las asociaciones civiles, a que se refiere la segunda fracción del 585, deberán registrarse ante el Consejo de la Judicatura Federal. Muy bien, eso es lo que da razón a hacer que estemos hablando de un registro electrónico o físico, en fin. Es un requisito de las ACES y para que puedan iniciar una acción colectiva. Después dice, el 585 tiene legitimación activa. Uno, bueno, hay varias fracciones, ya las vimos desde la mañana, la FEPA, en fin. Segunda, representante común de la colectividad conformada por al menos 30 miembros. Era esta la fracción y el supuesto que consideraba que tuviera 30 miembros mínimo. Otro supuesto eran las asociaciones civiles sin fines de lucro, legalmente constituidas con el año que se mencionaba, con el objeto social que se mencionaba y que cumplan los demás requisitos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Que cuando se llega al acuerdo general, pues básicamente se confunden los dos supuestos. ¿Por qué? Dice, se crea el registro que tiene como finalidad la inscripción de las asociaciones civiles previstas en el numeral. Eso va muy bien, el propio Código Federal, y el problema es que agrega, esto es, las colectividades formadas por al menos 30 miembros. Entonces aquí es donde ya confunde los dos supuestos y por ello impone una restricción a cuáles son esas asociaciones y de hecho a la estructura que deben de tener interna esas asociaciones civiles. Entonces, ¿cuál es la implicación práctica? La implicación práctica y la implicación jurídica. La implicación práctica es de que va a ser pues, más difícil encontrar suficientes interesados para aquellos que hayan hecho este ejercicio de constituir una asociación. Yo estoy constituyendo una, por ejemplo, en un tema particular, y encontrar 30 no es fácil para constituir, es una barrera importante. Entonces, para encontrarlo va a ser difícil, pero además para lograr consenso y tomar decisiones entre 30 es muchísimo más difícil que entre 5, 6, 7, podría ser un escenario un tanto más normal. Entonces hay complicaciones prácticas. ¿Cuáles son las consideraciones jurídicas? Bueno, que eso no estaba en la ley, entonces es un requisito adicional que por un instrumento de menor jerarquía se está agregando y exigiendo al particular. Entonces implica una reestructuración interna, como les decía, de las ACES para cumplir una cuota adicional y que bueno, si las ACES ya estaban constituidas y cumplían con todos los demás requisitos, entonces tendrán que ser reformadas para agregar si eran 7 a los otros que les faltaban, y eso tiene un costo del notario, costo de inscripción. Los argumentos también que se han planteado en la controversia que ha subido a la Suprema Corte es que los interesados también, o sea, si se considera que se busca que estas ACES sean activas, muy activas en la presentación e iniciación de acciones colectivas, entonces luego va a haber varios casos. Un argumento que se ha sometido es los interesados en cada uno de los casos no necesariamente van a ser siempre los 30. Puede ser que varíe el interés de uno a otro y que no debería exigirse que estén interesados en todos. Luego, los miembros de la colectividad afectada no corresponden con los asociados de la ACE y se impide el registro de las ACE, que al menos es el efecto más importante. Entonces, así se resume, es la parte más importante de mencionar este acuerdo del Consejo. Seguramente va a ser un punto que no va a permanecer en el sistema actualmente, de cualquier forma. Si uno voltea a ver el registro actual y se mete uno a ver, no sé, vinculaciones colectivas de Sinaloa, le pica uno acá a ver detalle y salen 30 miembros, ¿no? O sea, todos tienen que cumplir. Entonces, eso va a cambiar, seguramente. Y bueno, volviendo acá, el punto del fondo. Hay un fondo que se constituye a partir de la sentencia que se pronuncia en uno de los casos de las acciones colectivas, que es el caso de las acciones difusas. Entonces, ¿cómo opera? Está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, deriva de las acciones colectivas difusas, que son, recordemos, de naturaleza indivisible, una colectividad indeterminada. Los recursos que se deriven de esas sentencias son los que van a constituir ese fondo. Ahora,
si recordamos cuáles son los posibles resultados de esa acción difusa, es la reparación del daño. Si no hay, entonces cumplimiento sustituto, donde hemos dicho que debería considerarse la restauración, y si no es posible, entonces acudir a la parte de indemnización. Entonces lleva dinero, ¿no? Entonces en ese escenario es que ese dinero, esa condena, pasa al fondo administrado por el Consejo. Ahora eso es ¿qué es lo que entra? ¿Qué es lo que sale de ese fondo? Salen tres conceptos exclusivamente: el pago de gastos del procedimiento, de la acción colectiva en particular, el pago de honorarios de los representantes que llevaron esa acción colectiva, y respecto a ese procedimiento en particular, solamente. No hay en ese sentido una salida del recurso para tratar de hacer algo en el medio ambiente. Y esto es claro entenderlo, porque si lo lee uno la primera vez no queda claro qué pasó, por qué no se canalizó hacia ella, y es porque primero se intentó restaurar al estado en que se encontraba, el costo que tuviera, después tratar de restaurar de una manera alternativa, y si no se puede, entonces lo pasamos a dinero. Pero ese dinero ya no tiene esa aplicación concreta dirigida al ambiente particular, que era materia de la acción. Y el que está entonces ya separado es fomento de investigación y difusión. No está tampoco tan claro qué cosas van a incluir ahí, pero bueno, sí, podemos pensar en investigación, seminarios, talleres, capacitación, cosas como estas que pueden ser financiadas por este tipo de fondo. Y bueno, por supuesto, hay unas obligaciones de transparencia de los recursos para que se divulgue anualmente con un informe el origen, el uso y el destino de los mismos. Esto es básicamente lo más importante del fondo. Y bueno, la última reflexión es nada más: ¿cuál es la importancia de que las ACEs participen en la protección del ambiente a través de acciones colectivas? Pues atrás de esto hay muchas ideas, y pueden ustedes también tener muchas otras, que se requiere actualmente que exista una sociedad, y se busca que haya una sociedad civil crítica que pueda vigilar las decisiones de otros particulares, de las autoridades, que sea consciente, que sea activa, que estén a su disposición mecanismos para exigir transparencia y rendición de cuentas, que se pueda desde el punto de vista de la ACE, cambiar o complementar sus estrategias actuales hacia estrategias de objetivos muy definidos, lograr cambios muy concretos a través de acciones colectivas y de alcance de resultados. Es importante este tipo de acciones colectivas porque, sobre todo también, por supuesto, van a tener un efecto práctico, concreto, en el caso particular, en el ambiente en el que están dirigidas, el daño al ambiente al que están dirigidas, el alcance que pueden tener respecto a los sujetos, en fin, pero también porque generan precedentes. Entonces, es importante cambiar esa parte. La mañana insistía yo en no caer en el temor de la judicialización de las materias, de las distintas materias, el legal, la salud, en fin, donde se están creando nuevas oportunidades. Es importante no tenerle ese miedo y entrarle a algo a lo que además muchas organizaciones, platicando la mañana, por ejemplo, con SEMDA, muchas ya están acostumbradas a hacer litigio estratégico, a tomar decisiones legales en distintos ámbitos, distintas herramientas. Y por último, es el concepto de devolución de responsabilidades a los ciudadanos. ¿Y por qué devolución? En el sentido de concebir el Estado como el repositorio del poder que le da el pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo le da el poder al Estado, y entonces es devolver la responsabilidad a los ciudadanos, que viene también de la mano de una idea de empoderamiento, ¿no? Que también habrán podido ustedes estar familiarizados con esta idea. Entonces, básicamente esta presentación era la más sencilla de todas, la más corta. Y por último, quería nada más hacer una reflexión adicional, que en su momento platicábamos entre los paréntesis y pareció pertinente, ya no relacionada con los requisitos de las ACES, pero importante de todas maneras. Yo estoy muy familiarizado con el área de biodiversidad, en ese sentido, con el convenio de diversidad biológica, de biodiversidad. Y lo importante aquí, la reflexión, es que a la luz del artículo primero, de las reformas del artículo primero constitucional, en las que se habla de los tratados internacionales y de los derechos humanos, el impacto que puede tener estas dos cosas
el control de constitucionalidad, en fin, el rol que los tratados internacionales van a tener en el sistema jurídico mexicano, lleva a concluir, en el contexto, además de los derechos humanos, lleva a concluir que, si bien estas reformas al Código de Procedimientos Civiles hablan de ámbito federal, ámbito estatal, legislación, y en esos términos, entonces parecería que estamos hablando solamente de leyes o normas nacionales. A la luz de estas reformas, lo que se puede entender, y pueden volver a leer todos los artículos del Código, cuando dice derechos e intereses, y cuando dice derechos e intereses, la vulneración de derechos e intereses, ahí no está acotado. Y aunque estuviera acotado, de todas maneras, por jerarquía, puede entenderse que los derechos y los intereses que estuvieran protegidos por un convenio, por un tratado internacional, luego entonces podrían disparar una acción colectiva. Eso no está resuelto, no es lo que dice, pero es una vía que muy posiblemente va a ser explorada. Entonces, bueno, esto es en el ámbito, del tipo de cosas en materia ambiental que yo me dedico, que hay un convenio de diversidad biológica, de él derivan dos protocolos, protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, y hay otro mucho más reciente, protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos. Y acá, bueno, por ejemplo, el CBD es interesante porque trae toda una serie de reflexiones sobre derechos colectivos, sobre derechos de las comunidades indígenas, sobre la distribución de los recursos en preguntas complicadas en términos de dónde está el recurso, a quién pertenece el recurso, la naturaleza de ese recurso, puede estar en varios lugares, en fin. Hay un tercer protocolo, o sea, está el convenio, y de ahí es el convenio papá, surge un protocolo de Cartagena de seguridad, y de ese protocolo sale otro protocolo sobre responsabilidad. Ese protocolo de responsabilidad es importante porque, por ejemplo, entre otras cosas, se refiere a la bioseguridad, se refiere a los transgénicos, a toda esta parte. Es ambiental en la medida que también lo comprende de salud, en la medida que deriva del convenio de diversidad biológica, pero tiene una definición de daño ambiental. México ya firmó y ratificó este protocolo, no ha entrado en vigor a nivel internacional, porque falta un número de ratificaciones a nivel internacional que tienen que ser depositadas. Contiene además una obligación que dice que la parte, el Estado que es parte de este protocolo, de este tratado internacional, tiene que tener un sistema eficiente y efectivo de responsabilidad ambiental. Entonces, por ahí ya empieza a haber obligaciones muy particulares que, si esto entra en vigor, podrían analizarse a la luz de una acción colectiva, y si todavía no se ha desarrollado, y bueno, ya tenemos una reforma constitucional del cuarto que también establece que el principio de responsabilidad ambiental, de manera que, combinando estos elementos, podríamos concluir que en algunos de estos casos ya tenemos tres instrumentos en los que podríamos jalar derechos, jalar intereses y plantear cosas interesantes en el marco jurídico de esos recursos. Eso es todo. Entonces, ¿tienen más preguntas? Gracias.